Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional. Cuando uno ve situaciones como esta que ocurrió en, en Nueva York, donde un tipo entró a un edificio en las horas pico de tránsito, en la zona de Times Square del Midtown de Nueva York, disparó, mató 4 personas, entre ellos un policía, y con un fusil entra caminando, y ustedes ven esa ilustración, y después se dispara. Uno dice, nos estamos volviendo locos. En pleno Nueva York, a las 6 de la tarde, de un día de semana. Dice, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando uno ve lo que ocurrió aquí en República Dominicana la semana pasada, en el sector de Naco, uno se pone tenso y dice, caramba, cuántas cosas estamos asistiendo, qué difícil está el mundo. Pues son las realidades que están ocurriendo. Por eso vemos en muchas partes del mundo situaciones que son controversiales, que uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Sin embargo, hay que seguir en la batalla, seguir en la lucha, apostar a que tenemos la responsabilidad de actuar como sociedad, de tratar de vivir en la mejor forma posible, de tratar de superar muchos de los problemas que tenemos, de actuar como país, de actuar como país. Y es precisamente lo que ha hecho, en este caso, de las tensiones que nos generan la crisis de Haití, nos ha dado la oportunidad de, sin romper el equilibrio que conforman poder y oposición en la parte política, ese equilibrio necesario para el ejercicio de la democracia, sin romper esos estamentos, aunar esfuerzos en favor del país. Y hemos visto que los primeros 6 meses han sido meses bastante duros en la parte de la economía y no se vislumbra al segundo semestre que pueda ser mucho mejor. El presidente lo ha dicho, la economía se está ralentizando, hay que tomar medidas. Mucha gente apunta de que esto va a provocar una reforma fiscal. Están dadas las condiciones para tratar de relanzar la economía. Todo esto tiene componentes políticos, pero tiene también componentes de realidades. En la medida en que los gobiernos, las autoridades, los gobernantes tomen las decisiones de actuar buscando ese bien común, siempre recibirán críticas, pero hay que ver las realidades y actuar sobre la base de las realidades. Por eso tenemos que tener mucha residumbre, tener mucho sentido de la realidad y de la practicidad para poder enfrentar los problemas que nos abaten, los problemas que tenemos. Hay que pensar como nación. Tenemos el diario vivir con estos temas de la vocinglería en las redes sociales de personas incultas, de personas que en términos aberrantes acusan, difaman, distorsionan la realidad. Algunos olímpicamente, otros con propósitos de extorsionar o de sacar beneficios particulares o de grupos de intereses, pero con situaciones que nos perturban el alma. Así es la vida, así son las cosas, y tenemos que luchar realmente con estas situaciones. Tenemos que luchar con estas situaciones. Pero también hay momentos felices, como el que ha vivido nuestro productor general,
Rodolfo Rodríguez a lo largo de esta semana, celebrando su semana aniversaria por su cumpleaños. Él es babyface y parece un jovencito, pero tiene sus añitos ya, Rodolfo. El hombre que siempre está atento a que este programa salga bien, de que se cumplan los tiempos, que se cumplan los parámetros, que se cumpla la presencia de nuestros invitados, que todo esté en orden y que se haga una edición a lo que ustedes reclaman, a lo que ustedes esperan. Qué bueno. Felicidades a Rodolfo. El Peluche le manda un abrazo desde aquí, desde los estudios, y así Belkis y todo el personal se une a este regocijo de nuestro compañero ya de muchos años, Rodolfo Rodríguez. Permítame la pausa. Tras más de 14 horas de debate, discusiones e informes para aprobar el Código Penal de República Dominicana, que ya habían aprobado en 2 lecturas los senadores, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley orgánica que instituye el Código. Ahora la pieza pasa al Senado para continuar su trámite legislativo con más de 64 modificaciones realizadas, de las cuales 42 fueron aprobadas y las demás fueron retiradas y rechazadas por la Cámara Baja. Y de ser aprobado, la pieza sustituiría a la promulgada por Ulises Seró en 1884, la cual fue adaptada del Código francés de 1810. La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, reveló que la entidad que dirige ha logrado unas 249 auditorías que se encontraban estancadas, algunas de ellas sin siquiera presentarse al Pleno, por lo que en solo 100 días el equipo aprobó y publicó 14 auditorías, incluyendo 3 de la actual administración. Explicó que para lograrlo fue necesario revisar todo el trabajo heredado y confirmar la veracidad de los datos. Las 14 auditorías superan la producción de la gestión anterior, cuando solo se publicaron 8 auditorías, mientras ahora están finalizando otras 10. Un tiroteo registrado la mañana de este jueves en el restaurante MG Kitchen, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Tiradentes, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida. No es el primer hecho sangriento vinculado al bar-restaurante MG Kitchen. En septiembre de 2022, el establecimiento fue escenario de otro tiroteo en el que una persona murió y otras 2 resultaron heridas. La relación entre Estados Unidos y la India ha enfrentado un cambio significativo después de que el presidente Donald Trump anunciara la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de productos indios. Estas medidas suponen un duro golpe para el país sudasiático y sugieren tensiones más profundas que podrían llevar a la India a acercarse a otros países de la región, incluyendo China, a pesar del historial de sus conflictos fronterizos y rivalidad estratégica, señaló el portal The Interpreter. El presidente Donald Trump arremetió hoy contra el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, al calificarlo de estúpido por mantener inalteradas las tasas de interés en vez de bajarlas luego de la reunión del Banco Central estadounidense. Demasiado tarde, Powell. Lo hizo de nuevo, escribió Trump en su red Truth Social, usando el apodo despectivo que suele dirigir al presidente de la Fed. Una nueva prórroga anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 90 días en la aplicación de la mayoría de aranceles para México, después de mantener una conversación telefónica con la mandataria de México, Claudia Sheinbaum. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La incautación de un cargamento de cocaína, de 1.500 kilos de cocaína, esta semana, después de una persecución y una vigilancia y un enfrentamiento con las habilidades de estos grupos narcotraficantes, la incautación por las costas ya de Pedernales de una lancha en que iban 3 dominicanos y un colombiano con este cargamento de 1.536 kilos de cocaína, nos indica que la República Dominicana sigue siendo un punto importante para las actividades del narcotráfico. Porque esa droga, hay mucha droga que se incauta en los puertos, en el puerto multinodal Caucedo, porque es un puerto que mueve toda la cantidad de contenedores que usted se pueda imaginar, el puente de Jaina, se hacen ahí transbordos, se pasan, se llevan, siguen camino de aquí a Europa, a Estados Unidos, en barcos que hacen transbordos o que tienen ruta que dejan carga y cogen carga aquí. Todo esto, eso es una cosa, porque se usa la República Dominicana como un tránsito. Pero cuando se está usando como un puente, porque esa droga que venía en esa lancha era para entrar a territorio dominicano, para esconder, para acumular y para hacer un transbordo en un momento determinado, para mandar a un determinado sitio, a Europa, a los puertos de Rotterdam, a los puertos de Francia, de España, de Bruselas, en los barcos que van al viejo continente, o a Estados Unidos, uno de los principales mercados de consumo de la cocaína. Esa droga, al entrar aquí a República Dominicana, ya estaba en otra dimensión, porque tiene que ser movida por un operativo de carteles de la droga, de bandas que la esconden, que la movilizan, que la ubican en un furgón, en una forma camuflada, como quiera, para tratar de enviarla a esos mercados de consumo. Estos golpes son importantes, pero también nos hacen levantar la mirada de que somos un punto importante en este trasiego de drogas, de que hay carteles operando en República Dominicana, no nos cabe dudas, porque eso mueve mucho dinero. Entonces no nos regocijamos cuando se hacen estas incautaciones, pero nos alerta también de que siguen usando República Dominicana para estos operativos. Recuerden ustedes que las casi 9 toneladas que encontraron hace unos meses era droga que estaba en República Dominicana y que se metieron en unos furgones para tratar de ser llevadas y agarradas en el puerto multinodal cuando estaban haciéndose los trasiegos para enviarlas a puertos europeos. Pues estaba en República Dominicana ya. Esto es importante saberlo y no bajar la guardia. Felicitamos a nuestras autoridades, pero les instamos a apretar y a seguir atentos a esta situación, porque es mucha la droga que está entrando o que se pretende entrar a territorio de la República Dominicana. Eso está claramente definido. Claramente definido. No decir si alguna de esas drogas queda aquí para consumo local y eso aumenta el microtráfico y eso aumenta el consumo en República Dominicana. Es una droga que al pasar por aquí mueve dinero en el país porque se paga en especie, pero también se paga en dólares. Y eso genera una situación falsa de la economía dominicana. Eso es así, señores. Eso es así. En mi columna de esta semana, en el Listín Diario, trato el tema de la salud mental a propósito de la tragedia de la semana pasada en el sector de Naco. Y pongo en el contexto algunas experiencias sobre esto que creo que
Estos episodios dan una voz de alarma de cómo enfrentar un problema tan grave. Comparto con ustedes mi columna en el Listín Diario. Mi columna Oye País se titula Salud Mental. A continuación. El psicólogo César Zapata hace unos meses y el psiquiatra Luis Ortega la semana pasada coinciden en entrevistas periodísticas que les hiciera por separado en el serio problema que representa en el país los trastornos de conducta y los problemas mentales más profundos que acusa un alto porcentaje de nuestros jóvenes. Los trastornos de salud mental son complejos, difíciles. Dos puntos son relevantes: la detección a tiempo, buscar ayuda profesional y el seguimiento, y el otro es el altísimo costo. La generalidad de los psiquiatras y psicólogos no toman seguros médicos, pero asimismo, los seguros generalmente no cubren honorarios, ni los estudios necesarios para el diagnóstico, ni los medicamentos imprescindibles. Y cualquiera, la consulta, los estudios y los medicamentos son pero extremadamente caros, inaccesibles para cualquier familia de clase pobre o media. Barreras para lograr ayuda profesional a tiempo. Los centros CAID son apenas uno de los servicios públicos que ayudan a enfrentar algunos de los problemas de la salud mental en su primera etapa, acción que se circunscribe a niños hasta los 12 años con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y el síndrome de Down. El presidente Abinader dijo este lunes en su encuentro La Semanal, a propósito de la tragedia de la semana pasada en el sector Naco, que es un tema muy complejo. No es solamente la política del gobierno, es también la atención de la familia. Sí, se debe hacer más. Es un tema universal que en algún momento tiene que revisarse. Mientras, el periodista Fernando Quirós sigue clamando a viva voz que se aplique la ley de 2023 sobre políticas de atención, protección e inclusión de personas con estos trastornos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompaña en este conversatorio. Bueno, el tema es interesante. Vamos a olvidar un poquito los códigos, la tragedia de Naco, el lío de los tapones, de doblar a la izquierda, señores. Vamos a dejar eso a un lado y vamos a hablar de cosas que nos sirven para el día a día. Migración. Usted dirá, bueno, yo no tengo nada que ver con migración. Sí. Usted no es ilegal, no se preocupe. Liva Ballester no lo va a salir a buscar, pero usted tiene que saber cuáles son las reglas. En algún momento tiene que pasar por el consulado a renovar esa visa o a buscar una nueva, a resolver el problema de la sobrina que hace tiempo la pidieron, la tía que está allá la pidió y no salen los papeles. Entonces hay gente que los orientan, que los ayudan, que le explican lo que está pasando, porque las cosas no son como uno quiere necesariamente, las cosas son como son. Y hay reglas y hay leyes. Aquí nosotros, así se puede, como nos da la gana, estamos acostumbrados a eso, pero hay reglas y hay gente que cumple las reglas. Una gente de ojos verdes por ahí que privan y a veces lo aplican, son muy estrictos. Para explicarnos lo que está pasando en migración, tengo conmigo hoy el honor para conversar con ustedes,
o para ustedes con el licenciado Richie Ricardo. Él me dijo que se llama Richie Ricardo. Como ese es un nombre artístico y una cosa, ¿verdad? El sombrero, él no se parece a Richie Ricardo, el cantante, el voz, el cómico, la cosa, pero tiene una voz así como acaramelada de cantante. Y nuestra amiga de siempre, Sabet Cruz, una habitué de este programa, viene cuando ella quiere, pero manda a buscar el cheque todos los días 30 porque ella es asesora especial de Oye País. Con ellos vamos a conversar sobre migración. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Rudy. Tú sabes que siempre es un honor volver a mi casa, porque esta es mi casa. Sí. Esta es mi casa. Aunque Claro, tú, y más cuando manda a buscar el cheque los días 30. aunque tú me acabes, sobre todo cuando estamos al aire, esta es mi casa. No. Y así mismo te dispenso ese cariño y estima. Cariño y respeto. Así ¿Y es. estima? Sí. Claro que sí. ¿Qué está pasando, jóvenes? Y le digo jóvenes porque, ¿verdad?, estas canas me dan esa facultad. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy con el tema de los visados, con el tema de la inmigración? Hay muchos cambios en Europa, siempre hay restricciones, cambian las reglas de juego, por lo que está pasando en Estados Unidos es nuevo y tiene a todo el mundo patas arriba. ¿Qué está pasando hoy? Nuevos costos, nuevas reglas, no solamente el tema de los inmigrantes allá, las persecuciones y eso, sino las restricciones o las nuevas medidas para poder ingresar a Estados Unidos de una u otra forma, o como turista, o como estudiante, o como trabajador, o como inmigrante definitivo. Cuéntenos ustedes. Mira, Rudy, tú sabes que el presidente Trump ha venido a cumplir lo que él prometió desde el principio, y él prometió una política agresiva en contra de la inmigración ilegal. Y hemos visto cómo paso por paso y de manera paulatina él ha ido cumpliendo de alguna manera ese foco de atención que desde antes de tomar posesión él dijo que era su principal esquema de gobierno. En ese sentido, se han tratado de implementar algunas políticas que muchas de ellas, a través de órdenes ejecutivas que él ha evacuado en su calidad y condición de mandatario, se la han revocado, otras no han surtido ese efecto. Tenemos en ese sentido una disposición nueva y es precisamente una ley nueva que se hace llamar una ley hermosa, donde está pendiente de que se aplique un costo adicional, pero condicionado a la aprobación de la visa, de las visas de turismo o no inmigrante específicamente, porque en ese renglón de visas de no inmigrante tenemos no solamente las de turismo, también las de estudiante y otros tipos de visa, como las J1, que son las de intercambio cultural, y lo que se estila es que el Departamento de Estado en un momento determinado va a pronunciarse sobre la imposición de esta nueva tarifa que, como dije, es condicionada a la aprobación del visado. O sea, porque tú solicites la visa no tienes que pagar la cantidad adicional que se está poniendo ahora. Pagas lo que tú pagabas siempre cuando tú la solicitabas, que era $185 o algo así últimamente, yo no sé. Es correcto. Y después, si te dan la visa, entonces tienes que pagar el adicional. Es correcto. Okay. Este es un aumento condicionado. Si solicito mi visa, el costo va a seguir siendo $185. Sin embargo, al momento de que se me apruebe el visado, tendré que pagar una tarifa de $250. Pero conforme a esta ley, ese es el margen mínimo que se va a pagar y que está pendiente y previsto de que se actualice cada año fiscal. O sea, dependiendo cómo vaya la economía, dependiendo cómo van los costos operativos y todo esto. Es correcto. Un dato muy importante que señala la misma ley es que al final de la vigencia de la visa, si usted demuestra que usted le dio un uso responsable y correcto a esa visa, entiéndase, usted no llegó a Estados Unidos a hacer un ajuste de estatus, no llegó a solicitar una prórroga de estadía, usted usó su visa correctamente, usted puede
solicitarle al Departamento de Estado la devolución de este fee, de esta tasa. Pero yo que tengo mi visa vigente, si voy a entrar a Estados Unidos, me voy de viaje la semana que viene, ¿tengo que pagar esos $250 o yo estoy exento de esto? Excelente No, es porque no sé. A lo mejor, al comenzar a usarla, a partir de cuando entra en vigencia, ya yo tengo que andar con $250 en efectivo. Interesante tu pregunta, porque nos permite arrojar luz a la teleaudiencia. Realmente no. Ustedes saben que las disposiciones y el ordenamiento jurídico en sentido general no tiene un efecto de retroactividad. ¿Qué significa esto? Que si hay una nueva disposición, no se va a aplicar al pasado y ya tú tienes tu visa hábil y vigente, acabas de señalar. Entonces, todas las personas que tienen ya una visa que se le concedió antes de la entrada en vigencia de esta tarifa adicional no tendrán que pagarla, están totalmente exentas al pago de la misma. Richie, estas nuevas medidas que han estado aplicando, vamos a hablar de otras medidas, pues estas nuevas medidas que están aplicando, ¿cómo ha incidido en, primero, la cantidad de personas solicitantes estamos hablando de la Embajada de los Estados Unidos específicamente, primero, y segundo, el volumen, los porcentajes de aprobación de visados que se han estado otorgando a partir de todas estas medidas que se están anunciando incluso, en relación a lo que era antes? Porque yo pienso, mucha gente puede estar diciendo, yo no voy a coger para allá porque me rechacen, yo no voy a coger para allá, pasar esa tortura, unos. Otros podrían estar pensando, bueno, si le dieron 50 visas el año pasado para esta fecha, ahora van a dar 25, estaré yo en la tómbola. Claro. Eso genera un estado de tensión que es normal que se genere cuando una persona tiene una entrevista consular. Claro. Eso es automático. Así es. ¿Qué está pasando? Verdaderamente, Rudy, primero quiero agradecerte por tu espacio, por habernos recibido aquí en tu casa, en la casa de Sabet, como mencionabas. Me quedo primero con la duda y con el deseo de pertenecer también a la parte del cheque que mencionaste al inicio. Porque te va a ser difícil. Ese cheque... Te va a ser difícil. Uno hace Tú eres el culpable. Esa ni Dani dice dónde hay. Yo me encuentro a la derecha del padre. O en este caso, a la derecha de la madre. Sí. Entonces, creo que en algún momento podrá tocarme. Pero interesante tu pregunta. Verdaderamente, eso genera una fricción y una desesperación en las personas. Las personas en este momento, a partir de que salen las nuevas medidas, el tema de la nueva tarifa de integridad, de esos $250, las personas se han evocado a solicitar más sus visas. Las oficinas nuestras están llenas. Eso es constantemente personas detrás de poder solicitar antes de que inicie esta nueva disposición, que como bien mencionaba Sabet, inicia en el próximo periodo fiscal, que es en el mes de octubre. Es decir, que primero de octubre comienza el periodo fiscal. Primero de octubre, exacto, empieza el periodo fiscal de los Estados Unidos. Y verdaderamente es una desesperación lo que hay. Pero tú visualizas más esa desesperación o ese anhelo por el hecho de no pagar más o por el hecho de que entienden que se va a poner más complejo y más difícil. Verdaderamente a las personas no les gusta pagar. Las personas quisieran que las visas... Las personas no, el dominicano. No, lo que pasa es que... las cosas como son. Bueno, estamos en la televisión dominicana. Sí. Vamos a evocarlo a los dominicanos. Para que trabajamos con otros países que también les sucede lo mismo. Pero vamos a hablar únicamente de los dominicanos, de nuestra nación, ¿cierto? No les gusta pagar. A la gente le gustaría recibir la visa en su casa, que ni siquiera tengan que escribir un correo electrónico. Y cuando le hablan de que tienen que pagar una tarifa adicional, las personas lo están mal llamando como un aumento de la tarifa. Y no es así. Es una tarifa adicional, ¿cierto? Porque si tú no obtienes el visado, si tu visado no es aprobado, no vas a tener que pagar esa tarifa de integridad de esos $250. Entonces la gente lo que quiere es pagar menos, básicamente. Pero también la gente podría pensar, como los Estados Unidos necesitan dinero, van a aprobar más visas ahora para que le entren más recursos. O sea, porque de todo se piensa. Uno de los motivantes que lleva esta parte de esa ley es poder, digamos que controlar a las personas que están entrando a Estados Unidos para que no hagan ajuste de estatus, para que no se queden más tiempo del permitido, para que no mal usen el visado de turismo. Y verdaderamente, más que uno de las personas que trabajamos los temas migratorios, podemos coincidir en que quien tenga esa intención, verdaderamente, no 250, va a pagar hasta $1,000 que le pidan adicionales, porque verdaderamente es parte de la mecánica y de la forma de actuar, verdaderamente.
¿Han aumentado los requisitos, saber, en la embajada, además de este tema de los costos? ¿Han aumentado los requisitos, los controles para el otorgamiento de citas y de visas? Mira, precisamente la semana pasada entró en vigor una disposición nueva publicada por el Departamento de Estado, donde ahora indica que desde el día 2 de septiembre todos los menores de edad que anteriormente calificaban para una exención de entrevista ya no tendrán esta facilidad. Es decir, si yo tengo un menor de edad y yo soy portadora de una visa vigente B1, B2, mi menor de edad ya para poder solicitarle visa tendrá que enfrentarse a una entrevista sí o sí. Esa facilidad que existía antes... O sea, los padres, diría yo. Los padres, claro, en este caso, porque tú sabes que las visas de los menores son representadas por los padres, efectivamente. Entonces ya yo no podré estar exenta de ir a la entrevista en representación de la visa de mi menor de 14 años como ocurría antes. Ahora voy a tener la obligación de enfrentarme nuevamente a una entrevista con un o una oficial consular, quien me va a formular una serie de preguntas que si yo no sé dominar, si yo no sé manejar, eso va a redundar en que me le nieguen la visa al menor. Pero de ese mismo modo, los adultos mayores de 79 años, que anteriormente también disfrutaban del privilegio de exención de entrevista, queda eliminado este beneficio de manera automática. También tienen que ir a la entrevista. Pero hay otro ingrediente del pastel. ¿Cuál es? Y es que se modifica la renovación de visa. Los criterios cambian a partir del día 2 de septiembre. ¿En qué sentido y en qué tenor? Todas las personas que tienen una visa vigente B1, B2 de 10 años y que obtuvieron esa visa antes de cumplir los 18 años de edad ya no calificarán para una renovación automática, sino que esas personas tendrán que sí o sí apersonarse a una entrevista con los oficiales consulares. Pues yo creo que eso estaba así, ¿o no? No, no lo estaba. Yo pensaba que sí, de que ya los que pasaban de menores a mayores tenían que ir de todas maneras en la renovación al consulado. No. En algunos casos los oficiales consulares aplican que sí, que deben de ir a una entrevista, porque siempre los cónsules que evalúan las solicitudes, aunque el proceso califique para una renovación, tú sabes que tienen la facilidad de, si desean, entrevistarte para sacarse de algunas dudas sobre tu solicitud o sobre el uso que le diste anteriormente a tu visa, pueden llamarte a una entrevista. Entonces sí, lo que pasaba, Rudy, era que con alguna frecuencia a estas personas, este foco, siempre lo llamaban a entrevista, pero no estaba automatizado. Habían algunos que pasaban como renovación simple, sin que lo llamaran a entrevistarse a la embajada. Yo recuerdo cuando hace 3 años más o menos, que en los días de la pandemia, que yo fui a renovar mi visa, y la mía y de mi esposa no nos otorgaron la visa. Tú recuerdas el caso, yo te comenté. Sí, claro que lo recuerdo, porque lo viví. Para que me orientara. Lo viví junto contigo. Claro que sí. Y entonces me mandaron con un papel a que tenía que ir a una entrevista. Y yo, en mi vida, yo tengo visa de que yo era muchachito, yo tengo 75 años. Y yo nunca recuerdo haber tenido que ir a una entrevista. Incluso se depositaba antes el pasaporte en el mismo consulado. Sí. Y la renovación era automática, entonces me pidieron ir. Y el tema era que como estábamos en pandemia, qué maratón de emails y de cruces de comunicación hubo que hacer para conseguir una cita. Y los controles, claro. Para conseguir una cita. Después que finalmente consigo la cita, Sabet tuvo mucho que ver en eso y me orientó de cómo manejar el tema. Y le dije que no lo hiciera a ella porque yo tenía que aprender a hacerlo primero y segundo para que no me cobrara. Entonces yo, las dos cosas al mismo tiempo. Lo motivaron. Qué barbaridad con Rudy, Dios. Y entonces, pero estoy hablando mentira. Y entonces... Tú sabes porque tú me coartas, me hace la pregunta y no me deja hablar. Y entonces, no, pero lo que quiero llegar a la experiencia de que entonces
después, cuando logramos conseguir la cita, voy al consulado y simplemente el señor que me entrevista ve mi pasaporte, el de mi esposa, y dijo, ¿y por qué lo mandaron usted para acá? Yo no sé, son ustedes que me pidieron que viniera. Claro. Ah, caramba. Mire, no hay ningún problema. Vaya a buscar su pasaporte, a donde allá, mailbox, tal cosa, se le va a enviar allá. No sé, pues, muchas gracias, que pasen un feliz día. Eso sucede. Años dando vueltas y ni siquiera me preguntaron, Sí. ¿es verdad que usted tiene los ojos verdes, tiene los ojos negros? O sea, ni siquiera. Entonces yo decía, quizás era un mecanismo de control. Claro. O quizás después Sabet me explicó, cuando yo le dije esto, me dijo, no, lo que pasa es que muchas veces el oficial consular o la estructura quiere verte la cara, para saber no solamente que eres tú, sino verte la cara, porque nunca te han visto la cara en muchos años, porque se ha renovado de esta forma y quieren ser. Quizás eso pasa con los menores, que a veces cambian mucho el rostro y todo eso. Sí, claro, por supuesto. Pero eso ocurre. Pero ir a una cita al consulado genera muchas tensiones. Claro. Y los espacios de tiempo para esas citas siguen prolongándose. ¿Cómo están en este momento? Si yo voy a solicitar una visa por primera vez, Claro. por ejemplo, para una visa de turismo, que es la más común, Claro. ¿qué pasa con los tiempos? Bien, mira, Rudy, lo primero es que las citas al día de hoy se encuentran para mayo del año 2026. No, espera. ¿Cómo que para mayo? O sea, si yo solicito una cita Hoy, usted para va a solicitar mayo, una cita de una visa por primera vez. en 10 meses. Usted va a ir en mayo del 2026. Esa es la fecha que aparece en el calendario de visas. En Pero 10 ¿qué meses. sucede? En 10 meses. Pero ¿qué sucede, Rudy? Adicional al resumen que Sabet hizo de la nueva disposición, que fue emitida el viernes próximo pasado, el viernes 25 de julio, tenemos situaciones colaterales que no están escritas. ¿Cómo cuáles? Y una es esa que tú acabas de mencionar. Si al día de hoy, con con dos categorías tan llamadas y tan importantes como son las de los menores de 14 años de edad y los mayores de 79, que no suelen asistir a una entrevista, y a partir del 2 de septiembre sí van a asistir, ustedes se imaginarán el colapso que habrá con el calendario de las citas. Al día de hoy, tú cambiar una cita por las vías correctas es muy difícil, muy complicado al día de hoy. Por las vías correctas, tú hacer un cambio de citas es complicado porque las liberaciones, como ustedes entenderán, prácticamente no se dan. Adicional al colapso que tendremos en el calendario de citas, evidentemente, las negaciones van a aumentar. Sí. Eso es prácticamente seguro que van a aumentar. ¿Y por qué? Hoy en día, cuando un padre va a hacer la solicitud de su niño, menor de 14 años de edad, ese menor debe ir con su padre. En ocasiones siempre lo sugerimos. Sí. ¿De acuerdo? Okay. Lo sugerimos. Pero no, porque puede ser obligatorio o no. Sí, no es obligatorio, pero hay una sugerencia. Okay. Porque hay elementos que el niño pudiera aportar, si va bien preparado. Okay. Y aquí viene el llamado. La siguiente situación colateral que tenemos es la preparación de las personas. Personas que sufren de nervio, personas que no memorizan, personas que no tienen organización y personas que evidentemente no se encuentran preparados para poder conversar y tener una conversación diáfana, coherente con un oficial consular, evidentemente van a ser rechazados. Hoy en día, el tú someter el proceso de tus hijos para que tus hijos puedan pasar a la embajada, los menores de 14 años de edad, tú no tienes que ir a una entrevista en primera instancia. Papá y mamá están exentos de ese nervio, de esa situación y de esa preparación para poder conversar con un oficial consular. Pues el niño no. No, ninguno iban hasta este momento, a menos que no lo solicitaran, como mencionaba Sabet. Pero ¿qué sucede? Cuando ya entre en vigencia esta disposición el próximo 2 de septiembre, ese papá y mamá que van a solicitar la visa de su hijo menor de 14 años de edad van a tener que ir a una entrevista. Y algunos dirán, ¿pero qué le van a preguntar al niño? Porque ya los padres tienen visa, por ejemplo. Pues no, señores. Al niño puede que le hagan cualquier pregunta que sea una pregunta para complementar lo que los padres ya dijeron, probablemente asociada a la intención del viaje, probablemente asociada a dónde se van a quedar, probablemente a cuáles sean sus gustos si fueron desarrollados en el formulario. Y evidentemente los padres van a recibir un escrutinio a pesar de tener sus visas. El riesgo es, primero,
la no otorgación del visado para los hijos. Y el siguiente riesgo es que a los padres también le puedan quitar el visado si verdaderamente no han hecho un uso correcto de esas visas durante el tiempo que lo tengan. Hay que recordar, señores, que la visa es un privilegio. Así es, Si te la quitan, es un estigma. así es, así es. En el imaginario Claro. real de la gente. Claro, claro, eso es así. Es un estatus tener visa. Yo siempre digo, Rudy, que Sí, es verdad. es difícil. El que nunca ha tenido la visa y ha viajado a los Estados Unidos, de alguna manera no pasa nada con él. Porque difícil es cuando ya tuviste Sí, dejar de ver. sí, así es. ¿De acuerdo? Otro elemento, Rudy, que no quiero que se nos pase poder citar aquí, es que evidentemente las renovaciones van a endurecerse. Hablamos de los menores de 79, de 14 años, que evidentemente van a tener que asistir a una entrevista, y los mayores de 79 que van a tener que asistir. Pero todas las personas que tienen el visado hoy en día y que les va a tocar renovar su visa, van a tener que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cómo cuál? Y evidentemente, uno del mayor impacto que tienen es que quien obtuvo el visado, siendo menor de 18 años de edad, siendo menor de edad, como se plantea aquí en la República Dominicana, no va a tener el beneficio de no asistir a una entrevista. Repito y lo aplatano para que nos entiendan más fácil. Todo aquel que obtuvo el visado antes de cumplir 18 años de edad y que le toque ahora renovar el visado, Tiene que ir a la entrevista. tiene que ir a una entrevista. Y por eso, señores, el llamado es muy claro, porque tu espacio lo ven miles y miles de personas y es bueno que puedan tomar acción. El llamado es claro. Todas las personas que tengan igual o menos de 27 años de edad y que les toque renovar su visado, deben de hacerlo ya. ¿Y por qué 27 años? Digo 27 porque si la obtuviste, si tú tienes 28, porque la obtuviste cuando tenías mayoría de edad. Ok, sí. No, ¿De acuerdo? Sí, puede ser que la haya teniendo 14. No, exactamente, por eso decimos. Igual 24, sí. Si se está venciendo una vez, para poder ser renovada, tiene que tener 10 años de Sí, vigencia. sí, sí. Y cuando haces el cálculo, te da de que la persona debería de tener hoy 27 años para que pueda obtener el beneficio de no asistir a una entrevista. Y por eso tienen que proceder ya. Y repito, todas las personas que tengan 27 años de edad o menos deben de proceder con la renovación de su visado ya, siempre y cuando estén dentro de los parámetros, que cuáles son. Eso te iba a decir porque en la pandemia se dio una gracia hasta los 4 años. Sí, 48 meses, Pues, así es. Pero también tú podías renovar con un tiempo previo a que se te venciera la visa. Todavía Ahora, es posible. ¿qué tiempo mínimo tú puedes tener para renovar tu visa? ¿Un año? Sí. 12 meses, así es. 12 Faltándote un meses. año, tú puedes ir y renovar tu visa. No tienes que esperar Correcto. que se te venza No. necesariamente. No necesariamente. ¿Es más práctico o menos práctico esperar la fecha del vencimiento que esté ahí, que se va a vencer ya casi, o dejar que se venza, o hacerlo con mucha antelación en la psiquis general? Mira, Rudy, lo verdaderamente práctico es darle un uso responsable a la visa. No importa si tú haces tu renovación 11 meses y medio antes de que se venza o 11 meses y medio después de que esté vencida. Lo que va a tomar en cuenta el o la oficial consular que va a evaluar tu solicitud de renovación de visa es el uso que le diste. Si duraste 3 meses en los Estados Unidos en alguna oportunidad durante la vigencia de tu visado, o 4 o 5 meses, hay un 98% de probabilidad de que te van a llevar a una entrevista. El cónsul te va a decir, mira, no me convence, ¿por qué razón? Tú duraste 3 meses en los Estados Unidos, 4 meses, así que necesito que programes una cita conmigo para que me lo expliques. Y en ese momento usted tiene la oportunidad de continuar conservando su visa o de perderla. Así de sencillo. Así de... Tú sabes cómo Sí, yo no. Es drástico, pero así de sencillo. Sí, Rudy. tú sabes que yo tengo un defecto, que yo hablo muy claro. Pero sí, debe ser así. No, y es lo correcto, es lo correcto. A esa pregunta que Rudy hace, normalmente siempre citamos de que los casos son como los copos de nieve. ¿Cómo así? Ninguno son iguales. Uf. Ninguno son iguales. Y por eso, cuando llegan personas a la oficina, con el ejemplo que plantea Sabet, que han durado 3, 4, 5 meses en los Estados Unidos, sin una justificación clara, el llamado es que esperen hasta el último día y que disfruten su visado. Por si acaso. Siempre. Espera hasta el último día y disfrute su visado mientras lo tenga. Y más con esta administración. El secretario Así de es. Estado, Marco Rubio, anunció
hace unos días una reducción de personal significativo en el Departamento de Estado. De funcionarios allá, pero también dijo que se iba a extrapolar a las embajadas, a los consulados fuera de Estados Unidos, o sea, a la delegación diplomática. Si esto ocurriera, yo estoy haciendo un cálculo matemático, una regla de 3, si esto ocurriera y redujeran personal, se va a acumular el trabajo en el consulado y se van a distanciar más las citas, por ejemplo, y las atenciones a la gente. Es correcto porque eso es directamente proporcional Eso es lo que yo entiendo. a la demanda. Entonces, si tenemos menos personal, evidentemente que se va a aletargar todo el procedimiento, tomando en cuenta que ahora, con todas las restricciones y medidas que precisamente vinimos a aclarar la noche de hoy, entonces los procesos van a ser más complejos. Si tenemos citas, como decía Rich anteriormente, disponibles en este momento, para abril y mayo del 2026, y ahora hay un renglón de personas que van a necesitar esas mismas citas, todo va a retrasarse. Claro, es directamente proporcional a la demanda. Sí, porque si hay menos personal, se tendrán que repartir lo que hay. Se va a formar un caos, realmente. La preparación es indispensable en este momento. Sin embargo, yo vi una información del consulado de los Estados Unidos que decía que República Dominicana seguía siendo uno de los países donde se mantenía el ritmo y el nivel de otorgamiento de visas que se mantenía en el pasado. O sea que hasta ahora, aunque tiene apenas 7 meses la administración, no ha habido esa reducción, por así decirlo. Así es. ¿Se puede esperar de que esto continúe? ¿Son los dominicanos personas que cumplen, además de otros, de la gente de otros países, o en comparación con la gente de otros países que cumplen bastante bien el uso de su visa, que pueden tener ese privilegio? Es una opinión subjetiva, pero Vamos a dejar esa pregunta para que la responda Richie, que tiene doble experiencia desde dentro de Estados Unidos y desde fuera. Mire, nosotros que operamos también desde los Estados Unidos, sabemos que no es así. Nosotros, los dominicanos, no cumplimos con el visado. Eso es lo lamentable. Y verdaderamente nosotros que hacemos esta bonita labor por tanto tiempo, desde el corazón, desde el profesionalismo, nos choca mucho cuando logramos casos que nos llegan a nosotros con una cantidad exorbitante de negaciones y luego de hacer un escrutinio correcto del caso, logramos que le otorguen el visado a ese solicitante, y ese solicitante finalmente termina quedándose en los Estados Unidos. Eso no nos gusta y nos molesta, porque verdaderamente lo que hace es continuar con manchando el nombre de los dominicanos y colocándonos en una categoría que no nos favorece. Somos la última disposición que hubo, el tercer país de inmigrantes en los Estados Unidos. Eso está muy fuerte. Contando básicamente la cantidad de habitantes que nosotros tenemos, 11 millones de habitantes, y tenemos únicamente 2.2 en los Estados Unidos. Es mucho. Sí, es mucho. Es mucho. Y cuando tú vas y revisas, el mayor porcentaje de ellos han entrado a los Estados Unidos con una visa de turismo, evidentemente quitando los que ya entraron a partir del año 2021, que empezó el proceso de la llamada Vuelta por México. Verdaderamente es muy fuerte. Es muy fuerte. Aquí hay que tenga su visa, que la cumpla, y el mayor inconveniente es por desconocimientos. Nosotros conocemos casos de personas que entraron por la Vuelta de México, que tenían las condiciones de poder entrar a los Estados Unidos con una residencia a través del mérito. Pero no se orientaron. Conocemos personas incluso que tenían citas para la embajada próximo a los días que se fueron por la Vuelta de México para solicitar una visa de turismo. Increíble. Y eligieron aquel camino simple y llanamente por la desinformación y por la falta de preparación. Saber, tú siempre andas con unos seminarios, con unos congresos. ¿Qué tienes de nuevo en carpeta? Rudy, tú sabes que lo mío es educar a la gente, orientarla y edificarla en estos temas que cada día que pasa, precisamente, la situación se pone más complicada. Entonces, efectivamente, tenemos un taller, Richie y esta servidora, que va a ser presencial en la ciudad de Santiago, totalmente práctico, sobre cómo usted puede lograr positivamente gestionar las solicitudes de visas de turismo hacia Canadá, los países que integran la Unión Europea y los Estados Unidos. Desde este taller nosotros vamos desde el plano práctico, vamos a completar los procesos
En el taller, por eso te informo que va a ser totalmente práctico, que no es que le vamos a decir a la gente, mira, llena el formulario de S-160 para aplicar para la visa de Estados Unidos. No, nosotros vamos a explicar cuáles son las herramientas que hemos implementado desde nuestras respectivas oficinas y que nos han dado resultado para que los solicitantes obtengan respuestas positivas en las solicitudes de visa de estos países que yo acabo de señalar. Y aparte de que será presencial en Santiago, también tendremos una modalidad totalmente virtual que las personas podrán aprovecharla desde el mundo entero, desde donde usted se encuentre. Sí, porque este tema de la visa de Canadá, por ejemplo, se ha puesto peor que la de Estados Unidos, diría yo. Tiene unos niveles de exigencia bastante altos. Sí, antes era, también tenía sus requisitos y tenía un formulario bastante amplio, pero era como más amigable, como más fácil. Así es. Sí, ahora se ha endurecido bastante. Claro. Y además el tiempo que toma en el otorgamiento de esa visa. Yo recuerdo que no la última vez que viniste, sino en la anterior, hablamos del tema Canadá, precisamente de que estaba dilatándose por una enormidad, hasta 6 meses para tú saber si... Y a veces con un mecanismo de que no se quedaban siquiera con tu pasaporte, sino que tú llenabas formulario, lo mandabas y lo entregabas y entonces tenía que esperar que ellos te avisaran, sí, manda el pasaporte ahora. O sea, a veces tú te olvidabas de eso. Oye, que yo pedí visa, realmente. Yo fui ni lo recordaba. Sí, 5 y 6 meses y citaba el caso del que yo me hice eco aquí en el programa un día, de unas personas, varias parejas de personas muy reconocidas, muy pudientes, muy enquistados en el país, que tenían un crucero para Canadá y fueron a pedir su renovación de visa, como con un mes de anticipación, y le dijo, no, pues usted no vaya a ese crucero. Exacto. Pues, ¿cómo que no vaya a ese crucero? No, usted no vaya a ese crucero. Claro. Porque es que eso le va a tomar como 3 o 4 meses. Pero ¿cómo va a ser? Así es. Sí. Y de todas maneras ellos sometieron el tema. Se fueron todos juntos y pasaron las vacaciones en Estados Unidos, pues tenían visa americana, volvieron aquí, entonces después lo llamaron para ir. Después que haya pasado todo. Sí. Entonces tenían que buscar ellos que habían pagado el crucero ya, ver cómo le devolvían parte del dinero. Esos son temas de falta de estrategia. Sí. Quiero recordar únicamente que el taller que mencionaba mi querida Sabet es el próximo 2 de agosto, es decir, próximo sábado. Vamos a estar ahí en Santiago de los Caballeros, en la ciudad de Gurabo, y vamos a estar online. Es un taller totalmente práctico. Vamos a estar hablando de las 3 visas más solicitadas del mundo completo, que son las visas de turismo para los Estados Unidos, la visa de turismo para Canadá y la visa de turismo para la Unión Europea. Es un taller práctico, ahí no vamos a hablar de casos que tengamos ahí preguardados. La idea nuestra es que vamos a poder hacer casos en vivo, es decir, vamos a mostrarle a las personas que estén con nosotros cómo evaluar un caso de manera correcta, cómo encontrar bondades en un perfil y cómo poder someter un caso de manera que ese caso se apegue lo más posible a una aprobación. Así que el llamado es, señores, a que puedan inscribirse. Son cupos limitados. Ya hay una de las 2 modalidades que está casi completa porque verdaderamente queremos entregar todo. Sabed y yo tenemos más de 29 años en conjunto de experiencia y creo que podemos dar todo lo que tenemos aquí. Sí, porque la gente que va a buscar una visa no va a esperar que se la nieguen, sino que se la den. Así es, así es. Eso es así, claro. Es importante, Rudy, que la teleaudiencia sepa que puede autoinscribirse en esta capacitación a través de los diversos portales de redes sociales que manejamos nosotros. Como siempre, a mí me pueden encontrar en la plataforma Cruz Contreras Abogados, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Y ahí tenemos los enlaces en la bio, también pueden escribirnos directamente para hacérselos llegar. Y Richie está como RR Formulario. Así es. ¿Cierto, Richie? Así es. Pero me lo aprendí, hice mi tarea. Nos escriben en el enlace en la bio o nos pueden enviar un DM y estamos ahí. Queremos verlo a todos este próximo sábado. Los que están en TikTok también no van a encontrar cosas raras, sino
información. No, que porque ayuda. la Universidad de TikTok. es una red muy discriminada por los eruditos como tú. Pero déjame informar. Pero no tengo razón. No del todo, porque yo Bueno, pero tengo un chin de razón. Sí. No del todo, porque tú sabes que, Rudy, las redes sociales son buenas, pero va a depender del uso que tú le des. El uso que yo le doy a la mía es totalmente profesional. Por eso digo que van a encontrar asistencia, apoyo, ayuda. Eso es lo que yo he dicho, yo no he dicho más nada. Para si otra gente va a buscar otro, No, que sepa que no va a encontrar más nada que no sea eso. Claro. Gracias, Abel, gracias como siempre. Gracias a Ricky, ti. por tu presencia aquí. Ojalá que no sea la primera vez. Están las puertas abiertas y es una forma de poder orientar a la gente. Porque a veces la gente se confunde, no busca la asistencia y después cuando va a buscar quizás una asistencia es cuando ya tiene un problema encima. Es más práctico hacerlo previamente. Así es. Y la gente piensa, bueno, es que no sé por qué voy a pagar un dinero, por qué voy a buscar un consejero o un asesor. Si yo puedo, entonces, bueno, vaya. Adelante. Y después paga más. Y después hablamos. Gracias a ustedes, gracias por acompañarme en este conversatorio. Hablamos de migración, un tema recurrente de siempre, de todas las familias y de todas las personas, porque siempre hay un sueño de conocer otros países, no necesariamente de emigrar, de conocer otros países, de visitar, de viajar. Eso es parte no solamente de la cultura, sino de esas vacaciones necesarias, de ver ese familiar lejos, por ejemplo, de conocer. No pierdan esta oportunidad. Gracias por su compañía, nos vemos mañana nueva vez. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de la noche.